Nuevo día y ahora estamos en el Parque Nacional Banff. Llegamos ayer desde Jasper, espero que hayan visto ese video, si no, vayan y véanlo, se lo recomiendo. Y bueno, este es un parque nacional súper importante dentro de Canadá, de hecho es el primer parque nacional fundado en este país en el año 1885 y es el segundo parque nacional que se fundó en todo el mundo después de Yellowstone. Está ubicado en las montañas rocosas canadienses en la provincia de Alberta y vamos a comenzar este recorrido en un lugar que se llama Johnstone Canyon, que es un sendero con unas caídas de agua y unos cañones. Vamos a descubrir qué tal es, así que veamos, vamos juntos. En todas partes encontramos carteles como este, que hay que tener cuidado con los osos. ¿Trajiste el spray? No. No, ¿y tú lo trajiste? No. No trajimos el spray antioso. Pero este es un recorrido bien turístico, hay mucha gente, así que no creo que deba haber tanto problema con osos. Si es que hay algún oso, la gente, no, lo vamos a notar al tiro porque la gente lo va a estar mirando. Sacando De fotos, lejos, qué sí. sé yo, sí. Me preocupa más cuando caminamos por el bosque y no hay nadie. Es verdad, ayer. Ahí da un poco más de miedo que te aparezca un oso y hay que andar preparado con el spray. Ese es un mapa del lugar donde estamos. Hay unas cascadas. Ahí estamos nosotros. Después hay unas cascadas más arriba. Y termina incluso en un lago. Al parecer, llegar al lago son como 3 horas. Así que veremos hasta dónde llegamos. Tal vez alcanzamos a llegar. Mira qué bonito, ¿eh? Oye, y todo el sendero es así, que tienen la rejita, el camino está en buen estado, muy bien preparado está el parque para que la gente pueda caminar tranquilamente, sin mayores preocupaciones. Uy, sí, en verdad estamos todo el rato al lado del río. Y caminando súper cómodo, no como entre de piedra y que nos podemos caer. No caminando como mono. Y efectivamente vamos caminando por un cañón. Y estamos ahora sobre el agua. Acá hay un desvío que nos lleva a una cascada. Vamos a conocerla. Mira cómo viene por ese cañón, por el río bien encajonado. Hay harta gente. Está bien impresionante. Justo frente a la cascada hay un puente y hay una fila. Hay una cueva, no sé, un túnel. Y la gente está tratando de entrar ahí. Pues a nosotros igual nos da un poco de lata esperar, así que vamos a seguir caminando. Stepping out of the shadow in my room, caught between cowboy clouds and misty moon. Qué buen parque, ¿eh? Mira estas pasarelas, estos canadienses han metido muchas lucas para hacer crecer el turismo. Si no fuera por estas pasarelas, no se conocería estos lugares. Un aplauso para Canadá, ¿o no? Varios. Wow. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué hará la naturaleza para tener un bosque en donde el único árbol que hay es pino? No está diversificado como en otros lugares donde existen muchas variedades de árboles en un bosque. Porque esto es puro pino. Como ven, estamos en una fila para poder ver la cascada. Aquí todos respetan bastante su turno. Igual no nos queda casi nada para poder verlo. La gente se toma su tiempo y nadie Nadie reclama, nadie apura. chiflea. Hay algo que me gusta mucho de los parques nacionales acá en Canadá y es que están tan preparados en infraestructura que puede venir cualquier persona. Vienen adultos mayores, vienen familias con niños y eso me gusta mucho, viene mucha gente a visitarlo. En Chile me pasa algo con sus parques nacionales que son preciosos, hemos recorrido muchos,
pero la infraestructura no está tan preparada como para que vayan tantos adultos mayores o familias con niños. Y eso hace que la mayoría de las personas que nosotros vemos en los parques son gente joven. Si bien una cosa por otra, claro, los parques están mucho menos intervenidos, son más naturales, pero me gusta que toda la gente tenga el acceso y la oportunidad de ver lo que nosotros hemos podido visitar y hemos podido ver. Y digamos que tampoco están tan intervenidos, encuentro yo. No, están bien cuidados. Muy sutilmente intervenidos, muy Sí. cuidados, muy mantenidos. Funciona todo perfecto. Uy, llegamos ahora a la cascada, pero vista desde arriba, y miren lo que nos tiene. ¡Un arcoíris! Ya, acá hay más cascadas. No trajimos repelente para osos y ahora el camino se cambió. No trajimos Totalmente. repelente, no trajimos agua, no trajimos comida. En verdad no sabíamos que veníamos a... Aquí veníamos. Sí, de hecho yo vine súper abrigada y ahora estoy muerta de calor. Otra cosa, no sé si escuchan bien. Esa campanita la han tenido algunas personas. Yo creo, no sé tú, pero No lo sé. debe ser metinca para espantar a osos, además de tener el spray. Y a este trekking en específico, si es que quieren llegar hasta arriba como nosotros, vengan con capas pero bien delgaditas y una mochila. En verano, hoy. Claro, en verano. Traigan agua y comida. La Cata tiene sed, yo tengo hambre. Pero nos falta poco. Cada vez nos falta menos. Mira, acá hay un arroyito. ¿Cómo está la agüita? Creo que estamos llegando, pero no veo ningún lago. ¿Habrá un lago? Efectivamente, llegamos a Impots, pero no veo ningún lago. ¿Y tú? Tampoco ¿ves eso? O sea, algo como aquello. Al parecer son unas pozas que se forman. Mira, y son... tienen su profundidad de bonitos colores. De unos colores calipso, verdoso. Bien bonitos. Sí. Son varias. Mira, y al parecer el agua vendría subterránea. Ahí se ve como el agua sale de la tierra, del fondo. Aquí también se ve como el agua fluye, sale desde la tierra y se va a estas pozas. Son varias. Y estamos al lado del río. Todo ese sector ustedes se pueden sentar y comer y admirar las montañas que son preciosas. Así que si pueden traer comida y agua, tráiganla. Muy bonito este lugar y ya nos vamos de regreso. Deben ser casi la 1 de la tarde. Así que estaremos 12:38, uy, qué bueno. Ya, estaremos llegando a las 2 abajo y luego buscaremos un spot para almorzar. Estamos ya por llegar a la salida y nos llama la atención los pinos que salen de un pedacito de piedra, de roca, y crecen tremendos. Acá también, de la misma roca. ¡Terminamos! Estamos Lo logramos. a metros de llegar al estacionamiento. Acabamos de terminar el Johnston Canyon y está recomendado. Ida y vuelta nos demoramos 4 horas, eran 5 kilómetros y medio, descansando, parando, mirando, disfrutando de todo, ¿cierto? Sí, y fuimos parando en todos los lugares en donde se saca fotos, estuvimos harto rato arriba, súper lindo. Sí, Así que si que vienen para acá no se lo pierdan. sí. Y ahora tremendo. son casi las 2 de la tarde, un poco más, y vamos a ir a buscar algún lugar donde almorzar.
Tengo hambre, tengo sed. Hambre y sed. Lleven comida. Ahora estamos viendo la ruta, paramos un ratito porque queremos ir a almorzar en la misma camper, obvio, con una vista bonita, así que buscando ahí dónde comer. Íbamos a ir al lago Minnewanka, pero había que dejar estacionado la camper en otro lado, así que ahora nos dijeron que fuéramos a otro, a Two Lake, y estamos pasando por la represa. Sí, por el lago Minnewanka. Y este es un lago de origen glacial, pero el tamaño del lago fue aumentado con una presa y posteriormente fue aumentado nuevamente. En 1912 de hecho se hizo esta Así que represa. aumentó considerablemente el tamaño del lago. Y adivinen qué pasó acá cuando hicieron esto. Hay un pueblito sumergido. Sí, habían hoteles, casas y todavía se pueden visitar esos lugares. Sí, se puede hacer haciendo buceo. Llegamos ¿A dónde llegamos? al Two Jack Lake. Oye, lo practiqué como 3 veces. Estamos aún viendo dónde vamos a almorzar y dar la vuelta mejor, porque vimos que en el lago Minnewanka había un espacio donde estacionarse y ahí podríamos almorzar, así que Exacto. a darnos la vuelta, porque en el Two Jack Lake no tenía vista. Paramos en un lago, mira, ahora estamos en el lago Minnewanka, nos vinimos a tomar un cafecito. Pero almorzamos en un lago que queda acá al lado. De hecho está conectado con este que termina ahí al fondo. Está conectado por un dique. Porque este lago, como les comentábamos recién, es parte de una represa. Si bien su origen es lago, después fue agrandado para hacerlo represa. Y el lago que de al lado, que se llama Two Jack Lake, está conectado con este a través del dique. ¿Por qué quería venir acá? Porque es el lago de los espíritus. Ah, verdad. Entonces por eso quiero tocar el agua. Ujú. También podéis tener. La vamos a tocar. Oye, este es el lago Minnewanka. Y allá al fondo hay un estacionamiento grandote donde dejar el vehículo y hay zona de picnic. Y ojo que en toda esta zona, tanto en Banff como en Jasper, los estacionamientos son gratis. Ocupar las zonas de picnic también es gratis. No te cobran entrada para nada. Solamente tienes que tener la entrada para los parques nacionales canadienses. Nada más que eso. Mi chancho esperándome. ¿Sí? Oye, ganaste, ¿eh? ¿Gané? Pero no apostaste nada. Yo te dije que ese era el castillo. No apostaste Le dije a nada. Cristóbal que ese que estamos viendo es el castillo. Y me dijo no que es no. el castillo. ¿Es el castillo? No es el castillo. ¿Y por qué gané? Porque esa es el túnel. Ah, es que también le dije que lo que estábamos viendo acá era el túnel. Y tú decías que no, que estaba hacia el otro lado. Ah. Oye, ¿y acá fue donde almorzamos? ¿Mm? Sí. Two Jack Lake. Oye, que me... Jack Lake. Como ven, vamos en ruta y frente a nosotros cae una cascada. Hermoso, hermoso. Oye, esta montaña está frente al pueblo de Banff. Vinimos al centro de Banff, al supermercado, a comprar cosas para mañana. Y lo que vamos a comer mañana, eso. Venden muchas cosas ya preparadas. Sí, eso es bueno. Y así es un supermercado en Banff. Pero los precios son bien elevados. Es bien caro. Por ejemplo, a ver las salsas. $7.49. Eso debe ser como 4, no, $5 app.
Este es el supermercado, se llama IGA y queda en el centro de Banff. Hay otros supermercados más. Y este, bueno, este es el único que hemos conocido. Primera vez que veníamos. Así que ahora ya nos vamos de regreso a nuestro sitio de camping. Esto es parte de lo que vamos a mostrar más adelante, recorriendo el pueblito de Banff. Está bonito, un pueblito muy de montaña. Como que dan ganas de pasar una Navidad acá. Sí. Ya en nuestro camping, este se llama Tunnel Mountain Village y está a las afueras de Banff. Vamos a hacer una pequeña fogatita, pero pequeña porque hoy nos acostamos temprano. Mira, recién son 10 para las 8 y todavía está súper claro. Pero yo creo que en 1 hora y media más, 2 horas estamos durmiendo. Así que es una mini fogatita. Cristóbal no ha querido contar, pero yo voy a contar. Estamos en la previa de su cumpleaños. Así que estamos haciendo un picoteo para esperar a las 12 chilenas. Debería ser en un rato más. Sí, Cristóbal está de cumpleaños el 20 de junio. Así que esperando con este picoteo y esta tortita.